Hola, hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo con Alexei Cepeda en un nuevo programa de la Ruta de Chile. Esta Ruta de Chile que parece nombre turístico y es la ruta de nuestras cabezas, de las ideas, de los tipos de comprensión, y que está la cuarta ruta haciendo este ciclo de charlas para todo el ecosistema del PDG, que es un partido que obedece mucho a nuestros 7 valores, al pluralismo, al liberalismo, al emprendimiento, a la creatividad, la responsabilidad, el pragmatismo y la filantropía, que para nosotros es muy importante. Es un partido que se forma casi como un fenómeno sociológico, donde hay puros independientes y hay emprendedores, que es la base de la ideología más reciente en Chile, como lo hemos venido viendo. Bienvenido, Alexei, a un nuevo programa que, como veremos, se trata de uno de los temas de la casa, como cuando uno le pide al garzón que le traiga el plato de la casa, porque se supone que va a salir bueno. ¿Mm? Hola Alexei, sí. Rodrigo. Sí, pues aquí ¿Mm? estamos en la ruta de Chile y estamos viendo, tratando, a veces en la ruta hay que tomar altura para divisar el camino. Yo me siento cuando nos estamos juntando los días sábados, estamos siempre tratando de avisar un poco cómo sigue nuestra ruta un poco más allá de la contingencia, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. Y estamos, a ver si Américo nos ayuda con la presentación, porque vamos a hablar, esta frase me gusta, liberal, ¿de dónde usted, mijito? Porque da la impresión que la gente se definiera como liberal y que con eso bastase. ¿Ah? Y hoy día queremos, como siempre, salir de los 140 caracteres y tener una conversación más seria respecto del liberalismo, porque la tesis nuestra es que todos llevamos liberalismo dentro. Entonces, ¿de dónde es usted, mijito liberal, don Alexei? ¿Mm? Oye, aquí me identifico como Escotado, Antonio Escotado, perdón, eh, un filósofo español que ha tenido varias formas, pero en su época era bien radical, y le preguntaron que cuándo se había transformado a la idea de la libertad, y la verdad que yo creo que la idea de la libertad siempre toman distintas formas, y por eso es tanta la diversidad, que es la que creo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no es cierto? O sea, dentro del marco de la libertad de los individuos de sin dañar a otros cumplir su proyecto de vida, es donde se enmarcan muchas filosofías. Claro, y usted ya la ha recorrido. Esta es la ruta de Chile, añorando por una cuarta ruta que nos saque del esquema del Frente Amplio, la concertación o la derecha. Ya explicamos la charla pasada por qué los valores de la cuarta ruta están en todos lados y por qué esto es un tipo de centro distinto al que probemos nosotros, no uno de derecha más moderado, uno de izquierda más moderado para llegar al centro, sino que es un centro anclado en una filosofía y en valores, una filosofía hecha en Chile. Entonces, lo que vamos a hacer verdaderamente una genealogía, Alexei, del liberalismo, y la tesis es que todos llevamos el liberalismo adentro. Esto se viene anclando en una literatura desde 2006, donde ya clamábamos porque Chile era muy militar, muy ordenado, le buscamos ahí las raíces históricas, y que la transición que viene, dicho ya en 2006, era hacia un país emprendedor, cuando en Chile nadie pensaba en una transición del régimen mercantil neoliberal que estamos. Después ya en 2016 estábamos hablando de una cuarta ruta, hicimos la fundación y empezamos a escribir derechamente sobre nuestros valores y la ruta del pluralismo. Alexei, ¿qué reflexión te merece en el fondo la manera en que estamos haciendo en la cuarta ruta la pega? Porque yo creo que estamos siendo Mateo y estamos haciendo los deberes para hacer a Chile pensar y meternos en un mundo de creatividad extrema, de Schumpeter diría de destrucción creativa. ¿Mm? Bueno, creo que nos toca quizás la posición que tienen la idea en la cuarta ruta de estar contracorriente,
el ser Mateo es algo, comillas, que no sé, se nos exige para poder avanzar, pues. A veces las ideas mainstream están siempre avanzando, pero por inercia. De todas formas, lo que me parece es que la verdad moderna es muy compleja. Creo que esquemas que pueden haber funcionado para resolver o para manifestar las ideas de orden social se ha complejizado un montón. Y a veces uno está conversando con alguien y te tildan de derecha o de izquierda o de centro, pero la verdad es que eso en un tema. Y depende de a dónde uno esté conversando, qué tan, en algunos lados que son muy, muy cargados de un lado, o sea, como yo me reía el otro día, un candidato trataba a un candidato de extrema izquierda, lo trataba de falsa izquierda. Entonces ya ni siquiera en un sector eh, tienen una diversidad que ellos mismos cuesta mucho, Rodrigo, creo que en la modernidad mantener un esquema tan grumoso, tan antiguo, y yo creo que los seres, por algo estamos hablando de este tema, el mundo de la libertad permite que uno tenga distintas visiones en distintos temas. Sin duda, sin duda. Entonces vamos un poco a recorrer esta genealogía del liberalismo, el valor que nosotros hemos puesto 7, y la verdad es que hay a lo menos 7 genéticas del liberalismo trabajadas. Locke, por ejemplo, 1600 y tanto, más de 400 años, 450, 470 años atrás, no sé qué es de este siglo, y ellos creen en un liberalismo desde la propiedad privada. Kant, por ejemplo, cree desde la autodeterminación. Vamos a ir viendo y parando en cada uno de estos. El más conocido es la idea del laissez-faire, la no intervención de los mercados, de Adam Smith, David Ricardo, pero que también Husserl y Heidegger en filosofía quieren que no intervenir en lo que se está viendo. Son fenomenólogos que quieren ver los fenómenos como son, porque se dan cuenta que nuestra mente de repente distorsiona con todas estas grillas ilógicas comprensivas que nos hacen ver lo que queremos ver. Más reciente, Milton Friedman, porque Adam Smith y Ricardo escribieron como en 1850, hablan de, Friedman y Hayek hablan de lo que se ha dado en llamar el neoliberalismo, que no son los únicos, porque hay un neoliberalismo que es europeo, que es una escuela que se llama Ordo Liberal. Hayek estaba también ahí, pero que fue la raíz de muchas de las socialdemocracias. Las de socialdemocracias tienen liberalismo adentro por varios lados. Después viene John Rawls por el lado de la imparcialidad, la idea, la justicia siempre ha sido puesta como imparcial, el mercado por mucho es considerado imparcial, y por eso dibujan a la diosa de la justicia con las vendas en los ojos. Uno la ha visto en las escuelas de derecho. Y después por el lado de la destrucción creativa o del emprendedor o del creador. Eso es muy nietzscheano también. Nietzsche habla de que en el fondo filosofar a martillo, pero también habla de que hay que destruir atrás genealogías para destruir y deconstruir. Y por último, hay una genética liberal que viene desde un autor que lo citan todos los liberales, John Stuart Mill, que escribió también por ahí por 1850, pero ya más contemporáneo, Isaiah Berlin, que muere a final del siglo XX, 1990 y algo, y Max Weber, un pelito antes, que es desde el pluralismo. Entonces, se podría decir que esta es una mirada pluralista del liberalismo en la que vamos a ver. En consecuencia, todo, y hemos venido diciendo, funciona, y esta es un poco la foto que queremos que nos metamos en la cabeza, funciona así. Aparte alguien como Locke, sigue alguien como Kant, después, y van viendo y prestando ojos distintos y entregando comprensiones distintas. Entonces, desde la filosofía queremos saber cuáles son, en el fondo, las lógicas esenciales de cada uno de estos liberales y cómo éstas nos han ido fraguando la mente. Hemos dicho que esto pasa en todo. Un país también se forma cómo se van formando las mentes y las culturas. Y si un país como Chile ha estado 400 años en guerra, es obvio que tengamos una preponderancia a ese tipo de lógica, a la estrategia, pero también a mirarnos mucho como enemigo,
que es lo contrario de la lógica emprendedora que defendemos nosotros de mirarnos como socios, como colaboradores. Entonces esa lógica de la guerra se traslada, lo vimos también en una charla pasada, al Estado, y tenemos un Estado policial que está bastante cerca después de un Estado totalitario. Por eso de repente aparecen las dictaduras, como apareció la de Pinochet o pudo haber aparecido una de izquierda. Entonces estamos llamando a pensar bien y a ver qué tanto de mito hay en esto y si verdaderamente somos todos pluralistas. Este es un valor más de la Cuarta Ruta y funciona mucho en consonancia con el liberalismo. Ambos tenemos escrita la ruta del pluralismo. Entonces empecemos. Lo primero es que hay ciertos liberales que consideran que es la propiedad privada la que da libertad. Y en general, esta es una lógica que para los emprendedores es muy amistosa porque sabemos que vivimos de tener propiedad de algo. Entonces, el propietario en el fondo te genera algún cierto nivel de libertad y en general resulta que se empieza a avanzar con este tipo de propiedad. Después surge en la historia el mundo de las acciones y el Schumpeter mismo se equivoca porque dice, no, el capitalismo va a perder frente al socialismo, escrito en 1950, donde Europa había vivido muchos regímenes totalitarios, porque cuando tú eres dueño de una empresa, no eres igual de propietario que cuando tú eres dueño de tu auto o de tu casa o de tu parcela. En consecuencia, pero esto avanza en las cabezas de las personas y uno llega también a que ser propietario te puede significar, ponte tú eres propietario de un talento como un futbolista, te puede significar un camino de felicidad o como un artista, propietario de tu conocimiento, del talento, y esto nos lleva en el fondo a que la libertad también está correlacionada con ciertas emociones. Cuando nosotros en las plazas de Chile vemos a ciertos emprendedores y en las casas de los más distintos pueblos que hacen lo que venden anticucho, o venden pan, o venden... ellos están con mucha alegría, muchas veces los vemos en emociones, más que con pena o con rabia, a veces con miedo, con angustia, están alertas, quieren deseo, quieren alegría, cultivan mucho la emoción del cuidado, que estas son las emociones que tienen todos los mamíferos, por eso ahí están dibujados mamíferos, y la libertad tiene algún tipo de correlación con eso. Como decíamos, al final uno puede ser propietario de su voz, de su estilo, de sus canciones, de su arte, y en general todo eso permite a las personas vivir de una manera que no tengan que preguntarle nada a nadie. Estos tipos de libertad, cuando uno hace el análisis de centro, izquierda, derecha, claro, cuando se trata de propiedad y uno va a la izquierda le dice, no, yo no creo en el derecho de propiedad porque distorsiona todo. En la derecha te aplauden, las corrientes de centro, en general socialdemócratas también defienden el derecho de propiedad, pero hay límites que nuestro tipo de derecha más campesina que tenemos acá, en general, no reconocen tanto el derecho a propiedad. Tú ves que, por ejemplo, Alexei, en el caso de Facebook, que se robó una idea, le dieron propiedad y tuvo que pagar después como 60 millones Zuckerberg de dólares a la persona que le había traído la idea original. Acá imagínate en una empresa que de repente se reconociera propiedad al valor de la idea que uno entregó, porque de repente pierdes toda tu libertad con un trabajo y eso porque te están pagando un sueldo y al pagarte un sueldo se considera que todo lo que tú produces de ahí. Vamos a ir avanzando. Esta historia es larga del derecho de propiedad y las patentes. Antes los reyes se oponían a la innovación. La misma reina de Inglaterra, 100 años antes de la Revolución Gloriosa y de que pusieron al rey en jaque con
con entregar derecho a propiedad sobre la ruta de las Indias, la compañía de sedas y de un montón de cosas, prohíbe a un sacerdote, no me acuerdo el nombre ahora, inscribir, por ejemplo, una máquina de telar porque iba a dejar a todo su reino y sus súbditos sin pega. Ya 100 años después se empieza a reconocer fuertemente el derecho a propiedad y una sociedad libre se construye, a nuestro modo de ver, sobre la profundización y la ampliación del derecho de propiedad. ¿Qué pensáis, Alexei, de la correlación entre propiedad y libertad? Que es una de las 7 que estamos viendo. Yo creo que comparto la idea que el comienzo en la historia, que han habido varios proyectos en la historia, ha primado siempre ideas de libertad que eran colectivas, donde las personas se tenían que realizar dentro de un proyecto colectivo. Y es desde el minuto en que por lo menos le permiten a la gente ser dueña de su... Creo que, si no mal no me equivoco, esto partió con el ser dueño de tu propio trabajo. Entonces la gente no tenía nada excepto la propiedad de poder ser dueño de a quien le trabajaba su tiempo, como decías tú. Había esclavitud. Y al principio creo que no sé si la gente lo habrá considerado que esa gente iba a acumular. O sea, al principio se reconocía propiedad. Incluso se mantuvo el ser siervo, pero... Está ahí con mala señal, parece, Alexei. Sí, te decía que se mantuvo el ser siervo, pero la gente... Siervo que no. No, pero te decía que se mantenía el ser siervo, pero la gente podía ir y buscar dónde, porque en un momento... En distintos momentos históricos esto fue transformándose porque la gente empezó a acumular y los que tenían mejores hábitos de vida, con generación, una cultura, podríamos llamar hoy día, encontraron el espíritu emprendedor, y todas las habilidades que implica poder ser así de pragmático y de saber construir proyectos. Eso fue de alguna manera social. Y empezaron a primar los lugares donde eso se permitió, porque no es fácil, parece fácil contarlo así como lo hablamos nosotros de un punto de vista histórico, pero en el momento ponerse de acuerdo, encontrar consenso, tal como parece fácil, pero no podemos encontrar consenso. O sea que, entre comillas, yo citaste ahí a John Rawls, que creo que lo mejor lo va a tocar más adelante. Yo comparto muy bien con él que tenemos que ponernos de acuerdo en una cancha. No vamos a hablar de John Rawls. Desde partir. Sí, partiendo desde que nosotros podemos dedicar nuestro tiempo a las cosas que estimemos más relevantes. Yo creo que, y ahí eso implica nuestro propio proyecto de vida, que creo que es determinante para la idea de la libertad. Claro. Ahora, después hay otra manera, no tiene nada que ver con la propiedad, déjenla a un lado, que es la de Kant. Kant habla de la autodeterminación. Soy libre cuando obedezco a mis propias normas. Eso es muy kantiano porque Kant entiende que en nuestras cabezas tenemos un lote de normativas. Él ve que la razón actúa con la lógica y que nosotros somos dependientes de esas lógicas, pero si yo elijo la lógica, soy libre. Entonces, Kant es una persona que es liberal, que escribió mucho al alero, escribió la religión dentro de los límites de la razón y tuvo problemas también con la iglesia. Y es un autor que muchas de las corrientes más conservadoras lo miraban con recelo. Él escribió sus 3 críticas, más o menos entre, qué sé yo, 1780, 1795. Aquí es cuando uno dice que nosotros queremos puros jóvenes y hay gente que viene a escribir y a entregar toda su potencia después de una madurez tremenda. Entonces aquí está el concepto de la autodeterminación. Esas son las 3 críticas que escribió Kant y aquí adentro están fundados en la segunda, que es básicamente la tercera, esa la crítica de la razón práctica, es lo que más ha influido, que es una ética dada del hombre
por medio de unas máximas y un mecanismo que genera un método para encontrar los valores a perseguir y que cada uno lo puede perseguir. Eso es muy ilustrado. Descartes pensaba lo mismo, pensaba que todos los hombres pueden llegar a las mismas conclusiones si usan correctamente la razón. ¿Ah? Y aquí de nuevo nos vamos en el puzzle y de repente uno ve que son más liberales los de izquierda, que dejan, por ejemplo, y no se meten en que, por ejemplo, todo este tema de la igualdad de género y tratan de fomentar la máxima libertad posible, y de repente las corrientes más de derecha que obedecen a o tienen más resonancia con fenómenos que son más paternalistas, a Kant no le gustaría. Kant cree que el paternalismo es una ofensa. Entonces, eso nosotros estamos desde el lado emprendedor muy con Kant, o sea, no hay que ser paternalista, aquí todos las corrientes y sobre todo las corrientes socialdemócratas también y las corrientes de izquierda creen en un Estado paternalista que tiene que solucionarlo todo. Kant diría, no, a cada uno es una ofensa, eso hay que la idea esa vieja de es mejor enseñar a pescar que regalar un pescado. Entonces esa es toda una línea genética distinta que va por nuestra autodeterminación. Eso después lo van a cuestionar los románticos porque van a decir que nosotros no somos 100% libres porque hay algo así como una libertad que viene puesta, venimos ideologizados y somos esclavos de las cosas en que creemos y esas cosas nos fueron trasplantadas. Ya más conocido es el liberalismo más económico de Adam Smith y David Ricardo, que es la idea de el laissez-faire, el dejar hacer. Estos liberales, que son muy distintos a los neoliberales, porque ellos no pretendían con su lógica invadir todos los otros aspectos de la sociedad. Ya lo veremos en la crítica al neoliberalismo un pelito más adelante. Ellos lo que pretendían es que el mercado tuviera un lugar. El mercado, decía Voltaire, hizo a Inglaterra libre, o sea, hay una correlación entre libertad de emprender y tú dejas eso, generas personas que necesitan la libertad y esas personas van a demandar libertad. No es solo desde la propiedad, sino desde la posibilidad del mercado. En general, David Ricardo y Adam Smith compiten con la idea de legalidad kantiana del naturalismo, el racionalismo, el radicalismo, que son otros tipos de liberales que de alguna manera son más normativos respecto de la libertad. Seguir tus propias leyes, decíamos en el caso de Kant. No, aquí se trata de dejar que la gente haga lo que tiene, lo que puede hacer. Y aquí ya llegamos al neoliberalismo, que el neoliberalismo, Hayek, que tuvo por este tema de que vivió en la época de la guerra, él era judío, tuvo pasajes en Inglaterra, pasajes en Estados Unidos, y que fue una persona que fue a estudiar también a la escuela de Chicago, donde se estaba fraguando el neoliberalismo, del cual es deudor Milton Friedman. Hayek es fundador de una escuela que se llama los ordoliberales, que son según Foucault, los neoliberales europeos. ¿Ah? El neoliberalismo americano y el neoliberalismo europeo es distinto, pero la idea que hay acá es la idea de la libertad del mercado. Pero esta lógica, que es la lógica de la competencia y la lógica del mercado, trasladarla como lógica a los distintos lugares. Entonces tenemos universidades que tienen que competir y que si es que no se compite, no está bien, no es ético, y tenemos la lógica transaccional, que después en el mercado yo tengo que ir, entregar algo y que me den algo, y eso se traslada a la relación, hemos dicho, con la pareja, yo te doy, tú me das, con los hijos ya.
estudia y yo te doy esto, y el mercado es una manera de conseguir ciertos resultados y lograr lógica eficiente. Hayek escribe este libro que lo hace muy famoso. Él durante mucho tiempo renegó de su propio libro, del Camino de Servidumbre, porque era un ensayo en el cual él veía cómo el liberalismo estaba en el, ¿cómo se llama? Estaba en las socialdemocracias, cómo estaba avanzando el Estado y nos estaba dejando con poca libertad. Y él decía, buscamos la excusa en todos lados, menos en nosotros mismos. Hayek es uno de los, según muchos sociólogos, de los que mejor interpretó lo que venía. A mi juicio también escribió por ese tiempo Schumpeter, que ya lo veremos, y también interpretó bastante bien lo que venía. Y aquí los que abrazaron más fuerte el liberalismo fueron las corrientes de derecha en Chile, pero en Europa fueron la democracia cristiana, fueron los demócratas cristianos los que a la salida del gobierno de toda la dictadura nazi de Hitler, propusieron un esquema y lo mezclaron con ideas socialdemócratas, pero que al final del día eran profundamente pro mercado para desembarazarse de este estado totalitario que había vivido Europa desde los primeros, desde 1915, la Segunda Guerra Mundial, cuando se acaba el liberalismo clásico, el de Adam Smith, y la sociedad europea se transformaron en estos estados totalitarios, empezó a ver el susto de que el Estado tenga también tanto poder. Eso lo conocemos de más. Entonces, el neoliberalismo es tanto de derecha como de las corrientes socialdemócratas, y eso en Chile lo vimos, por ejemplo, con Elwin, que todos pensaban que cuando se acababa la dictadura íbamos a volver a una economía estadista y no hizo tal. La gente decía, el plan lo asesoró ahí Foxley y otros, y Lagos después, que fue una sorpresa, se transformó quizá en el presidente más liberal de la historia de Chile. Entonces la idea de que las socialdemocracias sean neoliberales no es algo que se nos haya ocurrido a los chilenos. Otros creen que el neoliberalismo, como por ejemplo Atria, por ahí lo he escuchado, Chile fue el primer país neoliberal. Ese es realmente una falta de precisión impresionante. Francia estaba privatizando la Renault, que había estatizado en 1970. En 1970 los chilenos estábamos en la lucha entre la democracia cristiana y la unidad popular. Entonces, poner bien esos puntos. ¿Qué te parecen estas tres genéticas, la kantiana, la del liberalismo clásico y la neoliberal que van respondiendo a distintas cosas, Alexei? Bueno, Alexei parece que se nos quedó con mal internet. Entonces vamos a ir siguiendo porque todavía nos quedan tres genéticas más. O sea, hay muchas maneras de ser liberal. Ya hemos recorrido la idea de la propiedad privada, la idea de la autodeterminación, la idea del dejar hacer, del no intervenir, del no meternos adentro. Un papá es liberal cuando deja hacer a su hijo, y la idea del neoliberalismo. John Rawls ve otra cosa, ve el liberalismo desde la imparcialidad. Y desde la imparcialidad, los ojos que nos presta John Rawls es que una sociedad liberal debe tener normas que no puedan ser manipuladas. Por ejemplo, un Estado muy discrecional es un Estado que se aleja de la libertad. Si le estamos entregando los negocios a los amigos, si estamos entregando negocios a deo, como el conservador de bienes raíces o los notarios, o si estaban poniéndose de acuerdo con las grandes concesiones para postergarla eternamente, son cosas que impiden la libertad, pero hay otras cosas que están ahí que se salen de la imparcialidad y nos coartan libertad. Por ejemplo, muchos alcaldes tienen ya sus predilectos para entregarle los contratos en lugar de, por ahí me acuerdo que Osandón contó que él había bajado
los límites y había dejado que cualquiera pudiera postular y con eso había bajado un 30% los costos del Estado, pero también tiene una consecuencia hacia la libertad. Hay más libertad cuando hay más posibilidad de inclusión. Muchos de estos temas se ven también como factores fundamentales de desarrollo. Eso, en un libro particular, que es ¿Por qué fracasan los países?, está metido en el concepto de destrucción creativa, que es el que veremos ahora, que es el concepto que defienden los emprendedores, la libertad desde el creador, de la posibilidad de crear y cómo un sistema de mayor libertad es un sistema de mayor destrucción creativa. La Ayn Rand incluso nombra a sus héroes como estos emprendedores y hace toda una defensa y presta ojos para mirar cómo ella tabula incluso de que los pelan mucho a los emprendedores, pero que son los que están llevando la batuta y los otros serían como que vivirían de la creatividad de los otros. El que mejor trabajó eso fue Schumpeter. Schumpeter escribió por 1950 y esto está muy reflejado en la idea de mares rojos y océanos azules. La idea de un mar rojo es la idea de negocios que son muy conocidos, con reglas muy conocidas. Imagínense usted el sistema solar donde todos los planetas se mueven con una regularidad enorme. Entonces ahí hay que usar las capacidades que nos legaron los ilustrados, las capacidades analíticas para ir mejorar, descubrir brechas. Ahí los administradores reinan porque un mejor administrador puede permanecer en el mercado. Pero cuando se crea un océano azul, cuando sale un Apple, cuando sale un YouTube, cuando sale un CNN o cuando sale un Corner Shop, ahora un Notco, otro, crean regiones que de alguna manera juegan con nuevas reglas. Este principio también es muy kantiano, en el sentido de que Kant decía que el genio es el que crea nuevas reglas. Kant, de nuevo, mirando todo desde la legalidad, crea nuevas reglas de cómo hacer las cosas. Schumpeter es el genio que logró ver esto. Él discutió con Marx. Él escribió aproximadamente 70, 80 años, ya hasta podría ser 90 años después que Marx, dependiendo de qué escrito estemos hablando, del Manifiesto Comunista son como casi 100 años, 90 de diferencia, pero el Capital, que lo escribió por ahí por 1870 aproximadamente, está 70 años desfasado con este capitalismo, socialismo y democracia. Y él nos dice que el problema que usualmente está preocupada la gente en ese entonces es de cómo administra el capitalismo la estructura existente, pero que el problema relevante es descubrir cómo las crea y cómo las destruye. Entonces, meterse en cómo se crean las cosas es lo que hicieron después en el libro que les contaba, Los Océanos Azules. Hay un problema en Chile serio con la creatividad, porque nuestra educación no ayuda, nuestra educación es normativa, es ilustrada, es kantiana, desde 1912, aquí no tiene la culpa nadie reciente, la culpa nuestra, el error autoculpable es no cuestionar eso, porque no estamos formateados para esta sociedad líquida que va cambiando y va cambiando de forma, producto de la creatividad. Nosotros siempre en la Cuarta Ruta proponemos un método mosaico para ir viendo esta creatividad, ir mostrando cómo, si yo estoy al lado, tengo un expertise en algo, tú tienes un expertise en otra cosa, si nos juntamos y creamos algo nuevo, así como se hizo el Cirque du Soleil, que creó desde una obra de teatro y un cine, un híbrido, que era algo así como una obra de teatro y un circo, algo así como un circo, obra de teatro, obra. Habíamos dicho que Nietzsche habla de esto. Toda la crítica que hace Schumpeter de Marx ya la vimos en el tema, en la charla cuando hablamos del capitalismo, la idea de que el fin de la oportunidad de inversión, la destrucción creativa. Con la destrucción creativa no hay tal cosa como el fin de la oportunidad de inversión, porque a ti siempre se te puede ocurrir algo nuevo. Y como esto en general va generando nuevos mercados, como iremos viendo, ya no se trata de descubrir un mercado físico. Descubrí una ruta china y me hice
Me hice la América, pero también descubrí América y me hice la América. Ahí España se apropia de un lote de cosas, porque había más cosas. Distinto fue lo que pasó en la colonización de América 100 años después, desde los ingleses, donde ellos no podían someter, como Cortés sometió a Montezuma, y de ahí para abajo todo obedecieron, y no fue como el caso de la guerra Arauco, tampoco acá, donde hubo una guerra mucho más larga. Tú vas y encuentras un nuevo lugar donde ir a buscar las riquezas. ¿Ah? Pero Apple no estaba en un lugar así como América o China, estaba en la cabeza de genios, YouTube tampoco. Entonces, en la idea de la destrucción creativa se forma esto. Hay sociedades que creen más en la destrucción creativa. En esa sociedad, por ejemplo, en el mismo libro que les comentaba con anterioridad, que es el libro de ¿Por qué fracasan los países?, nombran 90 veces la idea de la destrucción creativa. Y aquí Tom Peters, en su libro Reimagina, nos da un poco de qué se trata esto, y dice, mira, entre 1980 y 1998, Estados Unidos creó 29 millones de empleos y Europa 4 millones. Y se pregunta el mismo cuál es la diferencia entre esto, más allá de los obvios 25 millones. Y se da cuenta que en Estados Unidos se crearon 29 millones después de haber destruido 44. O sea, 73 millones tuvieron que crear para tener cifras positivas. ¿Dónde se destruyeron? En Sears, en Ford, en Chrysler, en toda la industria tradicional. ¿Y dónde se compensaron esos empleos? En Microsoft, en CNN, en Genentech, en Amgen, en Fidelity. Y la Unión Europea crea 4 millones en el sector público. Claro, se puede crear empleos desde el sector público, pero no con la misma potencia. No vas a crear 73 millones de empleos en una economía de 300 millones de habitantes, o sea, no sé, un 25% de los habitantes. Es como que en Chile pretendiéramos crear 5 millones de empleos desde el Estado. Eso ha tratado de hacerlo, no es que nosotros estemos opinando detrás, se trató de hacer en Argentina. En Argentina la mitad de los trabajos los da el Estado. Eso no puede ser. En consecuencia, estar abiertos a la destrucción creativa es un tema que nos hace profundamente liberales, porque creemos que en esa pluralidad y en esa diversidad se genera mucho más libertad, pero también se genera más progreso. Y aquí en la destrucción creativa es donde, de nuevo, en los tres bloques se cree con distinta fuerza. Por eso, las personas que ven desde este lado, desde la destrucción creativa del liberalismo, encuentran que, por ejemplo, la nueva mayoría, que pone mucha fe al Estado, vamos subiendo los impuestos, de alguna manera son menos liberales. ¿Ah? No es el caso de los gobiernos de la concertación, que en general han hecho un crecimiento equilibrado entre el Estado y el gobierno, pero sí han generado un Estado que no funciona, lo hemos dicho, hicimos una charla de la genética de los Estados. Ellos creen en un Estado mucho más burocrático, mucho más planificador, y la verdad es que en la destrucción creativa es imposible planificar. No tienen las herramientas como para planificar algo que es líquido, que va a surgir alguien que se le ocurra algo nuevo. Esa es la apuesta de la cuarta ruta desde el asunto de los cientos de emprendedores que a la larga viven de la destrucción creativa. Los jóvenes, como los millennials, están mucho más acostumbrados a que cambien las cosas. Nosotros, como generación, estoy hablando de los que ochenteros, que tenemos sobre 50 años, no hemos vivido, pero más sin poder subirnos al carro, este cambio, y todas las generaciones de los millennials para abajo, hablemos de 35, nos dan cancha tiro y lado. Por eso en la Fundación queremos hacer asociaciones, porque nosotros sí teníamos otros valores más parecidos a los anteriores, a la acción por deber de Kant, más transpirados, que a veces nos miran como que
estamos muy anticuados con baja calidad de vida. ¿Estáis por ahí, Alexei, como para que conversemos sobre esto antes de entrar a la visión pluralista? Parece que Alexei se nos cayó. Bueno, sigamos. El asunto es que, de alguna manera, el liberalismo tiene otro tipo de genética, que es una genética que es la que nos gusta, la cuarta ruta, que a nuestro juicio abarca todas las anteriores, que es desde el pluralismo. El primer autor que se fijó en la potencialidad del pluralismo se llama John Stuart Mill. Él vio que en Europa estaba muy en deuda con el pluralismo, que toda esta diversidad de culturas que llegaban a Europa geográficamente eran parte fundamental de su desarrollo, y que en muchos periodos aquellos que viajaban por caminos distintos eran intolerantes el uno con el otro. Bueno, cada cual incluso hubiera considerado una cosa excelente el que todos hubieran estado obligados a seguir su propio camino. Una sociedad que recibió mucha inmigración en Chile. Estamos viviendo esa bomba con espoleta retardada que se vivió en Europa antes de 1850 y que fue parte fundamental. Pero lo que ve Stuart Mill es que el intento de obstruirse el camino mutuamente y el desarrollo no tuvo éxito, rara vez tuvo éxito, y que cada uno tuvo que recibir tarde o temprano lo bueno que los otros ofrecían, los ojos de los otros, los métodos que le aportaban, el tipo de liderazgo que empleaban, los impulsos. Uno ve cómo los mercados se vivifican si hay más, pero también se vivifica la cultura, se vivifica la arte, se vivifica incluso el modo de ser. Uno ve que de repente la propensión de muchos amigos de Venezuela que están en Chile a atendernos con mucha amabilidad es algo que no estábamos tan acostumbrados en el servicio, y ya se han ganado muchos trabajos en esa zona por su talento, sus ojos, su sensibilidad a una buena atención. Y dice Stuart Mill, para terminar, Europa está, a mi juicio, completamente en deuda con esta pluralidad de caminos en lo que respecta a su progresivo y multilateral desarrollo. O sea, Stuart Mill, como otros autores, ven en el pluralismo un camino al desarrollo. Uno de esos otros autores, a quien yo le dediqué La Ruta del Pluralismo, se llama Isaiah Berlin, fue nombrado caballero por la reina Isabel, y él ve lo esencial del pluralismo en validar y reconocer una potencialidad, variedad infinita de cultura y de sistemas de valores, que todos son fundamentales. Va a decir, si yo tengo este set de valores, no es reducible a otro set de valores. Por ejemplo, veamos la cuarta ruta. Si yo en la cuarta ruta promuevo la responsabilidad y la filantropía, es distinto de que si yo promuevo la creatividad y el emprendimiento. Y pueden chocar estos valores, y eso es lo normal que pase. No hay nadie genéticamente puramente liberal. Por eso para nosotros el liberalismo es uno de los 7 valores, y el principal, ni siquiera el principal, porque el principal para nosotros es el pluralismo. Y esta mirada pluralista del liberalismo que hemos estado un poco promoviendo es una aporte a la discusión de cómo aproximarnos al liberalismo. Entonces, no hay una sola manera universal que sea válida en todos los tiempos, en todos los lugares, y imponible en todas las culturas hacia la realización humana. Y en consecuencia, al ser pluralista, estamos defendiendo la libertad. Y aquí, frente a este valor, hay mucha gente de derecha, centro derecha, liberal, pero de repente tienden a querer más soluciones más de imposición de fuerza, imposición de camino, imposición ya sea por el lado de la tecnocracia, o sea incluso en algunos casos por el lado del ejército, pero eso lo hacen también la gente de extrema izquierda,
cuando la mayoría de todas esas dictaduras totalitarias no están pensando en el pluralismo. En la Rusia, por ejemplo, por 1938 prohibió la posibilidad de hacer cualquier emprendimiento y con eso mató toda creatividad. Entonces se dejó todo su desarrollo a lo que el Estado podía hacer. Y el Estado lo hizo bien, ojo, por 50 años con un modelo industrial, pero ya por 1970 ya no, como no tenían ni un nivel de creatividad, como habían hecho todo opaco, no tenían ese jardín de lo más diverso de flores, hicieron agua y en los siguientes 20 años se cayeron los muros y, por ejemplo, China entendió eso y generó este híbrido que es un capitalismo totalitario, digamos, que es lo que defienden ellos. En la socialdemocracia en general son muy pluralistas en otras cosas también, algunas corrientes de izquierda más bien en una vocación más profundamente democrática, quizá hasta aburren de repente que se sienten como los dueños de la democracia, pero al mismo tiempo son muy totalitarios en su confianza con el Estado. En consecuencia, esas son las 7 genéticas. En general en la historia, los liberales son las corrientes humanistas, las que no creen que el futuro esté escrito. Popper habló, el futuro está abierto. Las democracias en general son los movimientos antihumanistas, que son más de izquierda radical, del Frente Amplio y de otros lugares en general, creen que todo está predeterminado. O sea que no sacamos nada, es una ilusión esta libertad, sino que está todo determinado a que al final, incluso Jadot decía en esta última campaña, yo creo que ha leído 3 páginas de Marx, pero de la contradicción capital y trabajo. Hoy día hay esquemas de asociación entre capital y trabajo, modos emprendedores de hacer. Entonces, hay también los liberales, los considerados humanistas. Y hay otra discusión que no vamos a entrar acá, que es la de la libertad negativa y la de la libertad positiva, que es la libertad negativa, es una libertad que dice relación con ausencia de obstáculos. Yo soy más libre en la medida que tengo menos obstáculos. Eso lo creen también muchas corrientes más de derecha, entonces se trata de que la normatividad sea lo más amplia posible. Nosotros nos damos cuenta que de repente somos muy poco libres los emprendedores de hacer emprendimientos porque viene el Estado y hay de repente excesiva burocratización para llegar y crear un emprendimiento. Está el obstáculo sanitario, el obstáculo de la falta de flexibilidad en los contratos de trabajo y una serie de normatividad, pero también hay gente que podría decir, por ejemplo, respecto de la libertad negativa, que obedece, tiene pifias por el lado cualitativo. Por ejemplo, un país, qué sé yo, en India se podría decir que hay menos semáforos que en Inglaterra, por decirte algo, en proporción a la cantidad de habitantes. Entonces, proporcionalmente, tener menos semáforos y hay... No es malo el ejemplo de India, pensemos en Afganistán, digamos, donde no hay libertad religiosa y no hay libertad religiosa. Entonces, pero obstáculos, religión una cosa y semáforos un millón de cosas que no tienen, que los ingleses serían, por decirte algo, menos libres que la gente de Afganistán porque tiene que parar en los semáforos. Eso en realidad es absurdo, lo dice... ahí ya me voy a acordar, ahí se me olvidó el nombre, pero cuando critica a Isaiah Berlin respecto de, y a los liberales más de derecha, de fijarse tanto en la libertad negativa. La libertad positiva dice relación con nuestra libertad con nosotros mismos. Por ejemplo, un estoico o un monje que de repente no se deja llevar ni por las fuerzas de la técnica, ni por las fuerzas del mercado, o estos niños que de repente están metidos en todo el celular, son libertades que vienen desde la cabeza, que hay que vencerlas desde el interior. Ese es más o menos el resumen de lo que es el camino de la libertad. Y lo último es que en general las corrientes liberales son más escépticas, creen en el atomismo, no creen en esto de
el Estado como metafísico, dónde durmió el Estado anoche. Entonces, y el colectivismo en general, que se cree que es un proyecto colectivo, que debemos sacrificarnos. Aquí están también las corrientes religiosas de sacrificar toda nuestra libertad, todo nuestro interior, y también toda una época de la sociedad, la época del absolutismo, en que al final había que sacrificarse para hacer que el rey hiciera lo que pudiera hacer, pero incluso autores que son como consecuencia del liberalismo, como Rousseau mismo, pone esta idea de una sociedad que es como lo que Berlin llama un super yo, un yo que tiene forma y que hay que irla formando y que nos debemos a eso y debemos sacrificar nuestra libertad por eso. En consecuencia, si uno mira a lo largo de la historia de Chile, las corrientes liberales en Chile nacen, los primeros liberales en 1828, con un caballero Mora, que lo hemos contado, llega acá, echado de España, funda un colegio, va un chiquillo en ese entonces, Lastarria, José Victorino Lastarria, que después tiene la suerte de ser educado por un venezolano, Andrés Bello, que fue el que hizo el Código Civil, uno de los primeros, el primer rector de la Universidad de Chile. Lo educan, trae corrientes liberales y hay toda una lucha con el liberalismo, que siempre ha sido una corriente esencialmente de izquierda. Isaiah Berlin se sentía de izquierda. Los liberales en Estados Unidos son considerados, los conservadores dicen, liberal, pero como que fueran más estatistas, y se genera durante hasta 1890 toda una guerra donde empiezan a aparecer distintos tipos de liberales, como Barros Arana, Vicuña Maquena, Enrique Maquíver desde el lado del radicalismo, y van creciendo hasta que se llega a Alessandri, que defiende los cementerios laicos. Ahí la lucha era por quitarle poder a la iglesia, que nos educaba, que nos decía cómo teníamos, incluso nos podía castigar en el lugar en que nos moríamos. Pero Alessandri Palma fue en 1920 ya uno de los primeros liberales, y uno ve corrientes como por ejemplo la Revolución en Libertad de Frei Montalva. Es una revolución que camina por ciertos lugares del liberalismo. Entonces todos tenemos liberalismo adentro, y va a depender de cuál de todas estas genéticas es la que usted cree más, pero en alguna parte de todo esto es occidental, le tiene que tocar. Es más liberal por un lado o por otro. Cualquiera de estas 7 genéticas las tiene adentro. Lo que menos tenemos los chilenos es ser liberales desde el punto de vista del pluralismo, porque hemos dicho hasta el cansancio que Chile, de la ideología chilena, es militar, es medieval, católica, absolutista, y tenemos más de 400 años de fraude de todo, del siglo XIX para atrás, de ese tipo de manera de ver el mundo, pero también es tecnocrática, y el técnico no quiere libertad, quiere eficiencia, y de alguna manera lo último, solo los emprendedores, siguiendo a Voltaire, la idea de que el mercado hizo a Inglaterra libre, somos los que vivimos en plena libertad y no estamos dependiendo de un paternalismo, ya sea de una gran empresa o de el Estado propiamente tal, y eso es lo que nos hace totalmente distintos, y es por qué nosotros defendemos que la sociedad debe caminar hacia más pluralismo y hacia más libertad.